Hola, muy buenas tardes. Este video tiene la intención de darles a conocer a ustedes la prueba de Kruskal-Wallis, que es una tarea, una encomienda que nos dejaron como parte de la materia de estadística inferencial impartida por el doctor Abraham Jacks. Y bueno, les voy a platicar esta prueba para que ustedes la puedan utilizar en algunos de sus proyectos que tengan de investigación o si bien lo pueden ocupar para algún artículo. Primero, hay que identificar que la prueba de Oscar Wallis tiene algunas características principales. Primero es que esta prueba compara las medianas de varias poblaciones o grupos de más de dos para identificar si tienen alguna diferencia o no. La idea básica de esta prueba es recolectar una muestra de cada población, clasificar los datos combinados de menor a mayor y buscar un patrón en cómo esos rangos se distribuyen en varias muestras. También se le conoce a esta prueba como una extensión de la prueba de Udemann-Whitney, que pues si bien esa se realiza para otros grupos, esta es para más de tres y se representa también como la letra H o la prueba de análisis de varianza por rangos. Se advierte que esta prueba no necesita establecer supuestos estrictos sobre poblaciones originales y permite trabajar datos ordinales, además de que se puede trabajar sin suponer normalidad, sobre todo para aquellas investigaciones que tienen datos muestrales pequeños o que también pueden ser desiguales. Se le conoce a esta prueba como de Kruskal-Wallis por dos autores que la realizaron, que es William Kruskal y W. Allen Wallis. Aquí pueden ver ustedes las fotografías y con el signo de más, que es gracias a la mente de estos dos personas. Bueno, para poder aplicar esta prueba se necesita tener al menos tres muestras independientes al azar, o sea, de tres grupos. Cada muestra tiene que tener al menos 5 observaciones y puede tener o no una distribución normal. Ahora bien, el procedimiento es el siguiente. Primero se los voy a explicar a manera como general y después ya vamos a ver la fórmula y cómo la apliqué en uno de los ejercicios. Tenemos que trabajar los datos de los distintos grupos como si pertenecieran a uno solo. ¿Por qué? Porque los vamos a ordenar de mayor a menor. Una vez acomodados, se les asigna este número donde el rango menor es el número uno y así consecutivamente. Vamos a obtener las sumatorias de cada uno de los rangos obtenidos por cada grupo y después los vamos a sustituir en la fórmula. Para obtener los grados de libertad, vamos a revisar cuántas filas tiene nuestros datos y el menos uno. Esa va a ser nuestros grados de libertad. Y para encontrar el valor crítico del índice H o para esta prueba, se utiliza una tabla que ya hemos utilizado antes que se llama la tabla de chi cuadrada. Entonces, bueno, esa tabla ya la tenemos, así que no necesitamos ninguna tabla nueva. Las hipótesis que se pueden establecer con esta prueba, la primera hipótesis, la hipótesis cero, es los datos provienen de poblaciones con las mismas distribuciones y la H1 es los datos provienen de poblaciones con diferentes distribuciones. La primera es que tienen las mismas y la segunda es que tienen diferencias. Y ya en el lenguaje algebraico, aquí tenemos la fórmula, se las voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver. Y la H, como les decía, también se conoce como la prueba de H. Y aquí están los datos que tenemos que utilizar. La K es el número de muestras o grupos, la N número de sujetos. Luego tenemos RI o NI, la sumatoria de cada rango, de cada grupo. Y N1, N2 y N3, que son los que se van a ir sumando. R1 es la suma de rangos por el grupo y R2 es la suma de rangos por cada grupo, el grupo 2. R3 la suma del grupo 3. Y aquí viene la fórmula para los grados de libertad, que es eh, los grados de libertad es K menos 1, ¿no? Donde K es el número de grupo o filas en la tabla. Entonces vamos con el primer ejercicio que así vamos a entender un poquito mejor cómo se utiliza. El primer ejercicio que les presento es, un equipo de psicólogos realiza una intervención a una empresa para determinar el clima organizacional a través de una escala. Trabajaron en espacios directivos, gerentes, auxiliares y empleadas. Calcula si existen diferencias significativas entre los puntajes de los grupos y que se le aplicó esta prueba.
Entonces tenemos primero las hipótesis. La primera es no existen diferencias significativas entre los puntajes de los grupos y la siguiente es sí existen diferentes estadísticas entre los puntajes de los grupos. Bueno, a continuación se muestran los grupos y ya tenemos ahí las directoras, las gerentes, las auxiliares y las empleadas. Y bueno, tenemos aquí los puntajes que tuvieron. El nivel de confianza es de 95%, el nivel de significancia es 0.05, que es lo que vamos a buscar en la tabla de chi cuadrada o ji cuadrada. El total de n's es 20, que son los datos que hay, y el número de elementos por cada grupo, que son 5. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, aquí vamos a empezar a ordenarlos. Si vemos el número más pequeño, es el número 19, que es el de las empleadas, y ahí comenzamos a ordenar de mayor a menor. Entonces aquí le damos el 1, luego sigue el 20, le ponemos el 2, y después el 3 sería el 23, pero tenemos dos 23. Cuando tenemos dos números iguales, se suman los ordinales y se divide entre 2. En este caso, correspondería al número 3 y 4. Se suma 3 y 4 y entre 2 nos da 4.5. Lo mismo pasa con el caso del 78. Se suman los números ordinales y se dividen entre 2 y nos da 19.5. Después, aquí vamos a tener la sumatoria. Aquí esta tabla quedó dividida, pero en esta primera columna de directoras tenemos que la sumatoria de rangos es de 90, el R1 es 90, el R2 es 65, el R3 es 40, o sea, no se suman los datos, sino el orden que le dimos. Y R4 es 15. Cuando existen dos datos iguales, hay que considerar la suma de los datos ordinales correspondiente dividido entre el número de datos iguales. Por ejemplo, cuando tuvimos 23, la posición era 4 y 5, los cuales se sumaron para dar 9 y se dividieron entre 2 y nos da 4.5. Y lo mismo para el 78, que ocupaba en el lugar 19 y 20, que nos da 19.5. Ahora únicamente sustituimos. Aquí, este es el número total que teníamos y este es el número de datos por columna, que eran 5. Entonces, los resultados eran 90, 65, 40 y 15 y se sustituyen en la fórmula, van al cuadrado y seguimos la fórmula igual. Aquí son 20 igual, que es el número de datos totales, y aquí nos da 17.85. En la tabla de chi cuadrada nos vamos también a revisarla con 3 grados de libertad y tenemos que el valor es 7.815. Por lo tanto, es el dato que tuvimos con la chi cuadrada es mayor que el dato que obtuvimos en la tabla, entonces rechazamos la HO y aceptamos H1 y significa que sí existen diferencias estadísticas entre los puntajes del grupo. Y bueno, pues puse un segundo ejercicio. En este se presentan marcas de copas menstruales y se pretende conocer la diferencia que tienen en el uso de la silicona para su elaboración. Igual puse las marcas y vienen aquí los datos, ¿no? Del uso de silicona. Se presentan igual, primero que todas las marcas hacen el mismo uso de silicona y la H1 es que hay diferencia entre todas las marcas en el uso de silicona. ¿En cuál? No sabemos, pero que hay diferencia. Y se hace lo mismo. Aquí igual, el número 1 es el valor menor, que sería el 10, y después sigue el 11 y así consecutivamente, hasta llegar al número, me parece que 16 es el más grande, que es 21. Y igual, aquí ya tenemos un total de datos de 16, entonces sustituimos 16 y en el caso de tenemos cuatro datos, 1, 2, 3, 4 datos por columna, entonces 4 es el denominador. Aquí tuvimos 11.20 y también en esta el valor de grados de libertad es 3 y el valor en la tabla de chi cuadrada es de 7.815. Y por lo tanto, como 11.20 es mayor que 7.815, que es el de la tabla, se rechaza HO y aceptamos H1 diciendo que sí existen diferencias estadísticas en el uso de la silicona en las distintas marcas de copas para decir que la marca 1 es diferente a la marca 2, a la marca 3 y a la marca 4. Y por último, se presentan 3 rutas de autobuses en el estado de Querétaro. Se han reportado los incidentes de acoso a las mujeres, por lo que se quiere conocer si existen diferencias entre las rutas.
Y bueno, aquí se presentan la ruta 1, la ruta 2 y la ruta 3 y el número de incidentes que hubo sobre acoso. Lo mismo se hace, se, se ordenan y aquí tenemos otro tipo de datos. Nuestro N1, N2 y N3 son 9 y nuestro total de datos son 27. Igual, aquí los totales los sustituimos y ponemos 27 de este lado, 27 de este otro lado y tenemos una H de 8.52. Aquí yo dije, bueno, a lo mejor iba a estar muy cerca, pero como aquí en este problema los grados de libertad eran de 0.25, digo, perdón, sí, cuando la chi cuadrada es 0.25, los grados de libertad son 2, por lo tanto también es mayor y se rechaza HO y se acepta H1, en donde dice que sí existen diferencias estadísticas entre las rutas. Y por último, entre los ejercicios propuestos que yo les dejo a ustedes, por si a alguien le interesa, pues realizar alguna prueba de Kruskal-Wallis, les voy a presentar el primero y ya les comparto el documento final para que ustedes lo puedan revisar. Se realizó una intervención sobre violencia digital en una empresa queretana. Al finalizar, aplicaron una prueba de los 3 distintos turnos. Probar si existen diferencias entre los resultados obtenidos de cada uno de los turnos. Entonces, los datos que yo te comparto es el turno matutino, el vespertino y el nocturno. ¿Y cuáles fueron los porcentajes que tuvieron? Ujú. El ejercicio 2 también tiene que ver con Querétaro. Aquí yo puse la Universidad Autónoma de Querétaro. Se presentó el protocolo para la prevención y hostigamiento sexual. A partir de su lanzamiento se iniciaron a registrar el número de casos por violencia de género ejercidas como estudiantes y aquí es probar si existen diferencias en los casos por mes en cada una de las facultades y se representan los siguientes datos. Aquí, como solamente hay 4 facultades que presentaron datos, pues bueno, son los que se pusieron aquí y aparecen los meses y la misma cosa, ¿no? Que tenemos que hacer. Y por último, el ejercicio tercero propuesto es una empresa de tecnología quiere identificar los porcentajes de incremento de sueldo de las mujeres a través de una muestra de quiénes son gerentes. Prueba si existen diferencias en los porcentajes de incremento en las 3 franquicias con las que cuentan. Aquí yo puse que esta empresa tiene franquicia en Querétaro, en Monterrey, en San Luis Potosí y en Guadalajara, y estos son los porcentajes de aumento de sueldo en los diferentes meses del 2021. La aplicación investigativa de este tema, la realidad es que pues puede estar anclada con las empresas, sobre todo en las áreas de psicología y comunicación principalmente, pero en realidad la prueba de Kruskal-Wallis tiene la posibilidad de probar diferencias en los grupos y puede ser ocupada en las áreas como educación, sociología, ciencia política, para poder medir comportamientos entre las personas o entre grupos. Otra de las áreas que también ocupa Kruskal-Wallis, esta prueba, son las áreas de biotecnología, veterinaria y biología, por comentar algunas, cuando tienen un grupo de control y hacen pruebas con distintos reactivos o componentes. Entonces, bueno, pues acá esa es la presentación de Kruskal-Wallis. Espero que la puedan utilizar y cualquier duda y si quieren que resolvamos los ejercicios, pues estoy al pendiente. Muchísimas gracias.